El premio a las palabras de agradecimiento, queremos dejar el espacio a don Juan Lush Imul, que seguramente tiene algunas palabras en este momento, que también forma parte de esta comunidad. Ellos tienen acá cultivo, tienen siembra, pero también pertenecen al primer centro de Río Blanco. Así es de que fuertes aplausos para don Juan, que seguramente algunas palabras en este momento. Señor director y personal docente aquí de este paraje Ezequiel, el Día de la Gracia, todos los señores, la verdad, una buena tarde para ellos. Estamos viendo de que sí, Juan Mateo, que él está luchando, una persona luchador, porque en todo escuchamos bien a la señora que apoya aquí en esta comunidad. Gracias a ella, la verdad que es una persona de amistad, de corazón, de compartir con los seres humanos, porque la verdad nosotros acá en Guatemala no hacemos de menos a nuestro país, pero somos pobres, no como en otros países que sí. Siempre la económica siempre existe en otros países, pero acá con nosotros en Guatemala siempre somos muy pobres, pero agradecemos a ellas que por el apoyo. La verdad que no participo aquí en esta escuela, pero tengo familia, tengo terreno aquí cercano, entonces por eso que don Augusto siempre le he animado que sí, junto con ellos, con toda la comunidad, pensamos esa idea de abrir la brecha. Así de que mi apoyo a esta comunidad es dar el paso por la brecha. Yo soy el que tengo terreno en la mera entrada y nació en mi corazón que yo autoricé la brecha de ese espacio hasta el río. Así de que, como se llama, la verdad, así económicamente no he aportado, pero sí me apoya estar aquí en esta comunidad, porque sé a mi futuro, de repente aquí en unos 10 años o 15 años, aún mi familia viene a vivir aquí, viene a hacer su casa aquí cercano, entonces ya podemos entrar aquí en esta escuela. Así de que estoy agradecido, y tanto que a los señores que están presentes, son paisanos ahí de Zacapulas, pues les animo, tanto que vemos el joven que está aquí, que es hijo de la señora que dio el apoyo aquí en la escuelita, pues la verdad le animo a seguir adelante. Hay que decir a su mamá que siga adelante, porque sí, yo estoy viendo que sí, un gran apoyo, porque la comunidad está necesitada, está en una galera y circular de lámina. Creo que sí, de calor, pero la verdad yo le animo a comunicarle a ella. Así de que gracias por sus palabras.